Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día, el mensaje del día. Seguimos en nuestro estudio de Salmos 105. Am, Ahorita estamos leyendo, vamos a leer del 20 al 29. Del 20 al 29. Y seguimos con el tema de Dios prometiendo, hablando, y ahora vamos a ver cómo Dios toca, mueve los corazones hacia el odio o hacia el amor. Dios toca los corazones. Dice, cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Este pasaje uno tiene que leer Éxodo para poder entender lo que a lo que los salmistas se están refiriendo, porque los salmistas están hablando del libro de los Éxodos. Este salmista está hablando del libro de Éxodo, y uno dice, odiaron a su pueblo. ¿Cómo está eso? Bueno, el pueblo de Israel fue hecho esclavo casi 400 años. Lo que sucedió fue que cuando José vivió y Dios lo usó para salvar al mundo del hambre, dice que Israel y su familia todos se vinieron a vivir con él a la tierra de Goshen ahí en Egipto. Y al morir Josué, al morir José, uh, uh, al morir José, uh, se mueren las personas que conocieron a José. Y y pasa el tiempo, y el pueblo Dios lo hace fructífero, crece. Llega un momento donde el pueblo es hecho esclavo. Dicen para que no se vayan a ser aliados cuando alguien nos ataque, lo vamos a esclavizar. Y se volvieron en contra del pueblo de Israel y los esclavizaron. Uh, pero todavía no es ese el pasaje a donde se está refiriendo el salmista del versículo 25. Este versículo 25 es el highlight, está subrayando el pasaje donde los israelitas eran esclavos. Moisés llega y los liberta, o los llega a querer libertar, y y dice que Faraón dijo, ustedes son flojos, lo que ustedes quieren ir al desierto, quieren ir a buscar a Dios, a alabar a Dios, a hacer sacrificios a Dios. Lo que se pasa es que ustedes son flojos. Y dice que les siente un odio Faraón, siente un odio contra el pueblo, y les aumenta la tarea y les quita ayuda para que hagan la tarea, les quita la paja. Y entonces y les pide siempre la cuota que hacían. Entonces Israel vuelve y les dice que no pueden hacer la cuota porque les han quitado la paja, tienen que ir a buscar la paja, hacer la tarea. Entonces se enojan porque le dicen a Moisés, tú nos has hecho que el pueblo, que Faraón nos odie. Pero los salmistas, en el Salmo 105, se ve que Dios cambió el corazón de estos. O sea que Dios cambió el corazón para que Faraón sintiera ese odio contra Israel, y por eso es que hizo eso. Y uno al estar leyendo en Éxodo, uno dice, qué malo Faraón, qué malo, es malo. Pero uno no se da cuenta que al final de cuentas es Dios el que hace las cosas a su beneplácito. Él estaba buscando gloria para su nombre. Iba a sacar a Israel con mano fuerte, y estaba siendo emocionante la situación. Estaba añadiendo drama a la situación. Bien pudo, como él dijo en una ocasión a Faraón, yo ya te hubiera yo matado, a ti, a toda la gente, pero lo he estado dando plagas porque estoy enriqueciendo mi nombre, dándole gloria a mi nombre. Entonces Dios sabe cómo hace las cosas.
sabe cómo hacer las cosas. Pero mientras tanto, el pueblo de Israel piensa que es Faraón el que está poniéndose en contra de ellos. Dice, el rey envió y soltó al soberano de los pueblos, lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a la voluntad suya, a sus ancianos enseñará sabiduría. También Israel entró en Egipto. Ahí está hablando de los sueños de José hechos, haciéndose realidad, siendo la persona segunda en todo Egipto. Y entonces dice que lo puso, dice, para encarcelarse. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacobo a la tierra de Cam e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Dios haciendo cosas, Dios haciendo cosas. Dice, cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Dice, y les envió a Moisés su siervo y Aarón, que había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios de la tierra de Canaán. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Ahora era una situación de las palabras que no eran promesas. Dios no estaba prometiendo, ahora Dios estaba actuando. Sus palabras eran acción, no eran promesa, eran acción. No les estaba diciendo, les voy a mandar una plaga y va a venir la plaga y pasaba el tiempo y todavía no venía la plaga. No. Dios le hablaba a Moisés hablaba y la plaga venía. Acción. Y era diferente a la promesa. Entonces ahora Dios empieza a castigar a Egipto, a mostrar su gloria con Egipto y empieza a jugar con el faraón, como cuando el gato juega con el ratón y lo mantiene vivo y el ratón piensa, wow, no, al final le da mole. Así pasó con Faraón. Llegó un momento donde vino el fin de Faraón. Terminó siendo ahogado en el mar. Cuando el mar se abrió y el Faraón siguió al pueblo de Israel, porque iba con un corazón duro. Dios había endurecido el corazón de Faraón y el Faraón persiguió a Israel y Dios cerró el mar y ahí terminó Faraón. Ahí terminó la película, la escena. Entonces Dios hace las cosas. Dios es el que mueve, el que toca los corazones. Por eso hay personas que no son famosas y nadie les presta atención. Y de repente Dios empieza a tocar los corazones y estas personas empiezan a llamar atención y las personas pueden decir, wow, eso es que soy importante. No, lo que sucede es que Dios está tocando los corazones. Dios está tocando los corazones y los corazones están siendo manejados por Dios. De la misma forma, alguien puede ser muy famoso y de repente Dios cambia los corazones, toca los corazones y las personas ya no le ponen atención. Así la misma manera, o sea, Dios es el que está detrás de las escenas, no son las personas. Dios es el que está obrando y muchas veces piensa uno que es uno el que está haciendo las cosas, pero es Dios el que está tocando en los corazones de las personas, el que está haciendo las cosas. Por ejemplo, en el caso de Salomón no tenía enemigos, Dios le dio paz. Pero llegó un momento donde Dios empezó a sentir airado por Salomón, porque el corazón de Salomón se había desviado, y dice que Dios le empezó a levantar enemigos. Empezó a levantar enemigos y cambió la escena de paz. Así ahorita tú puedes estar en momentos difíciles, pero Dios cambia el corazón en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza.
que Dios en Cristo Jesús nos bendice. Que Dios en Cristo dice que Jesús se hizo esclavo, murió como esclavo. Su obediencia fue tanto que murió en la cruz por nosotros. Entonces, ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Podemos obtener el favor de Dios. Podemos hacer que Dios cambie nuestros corazones, cambie el corazones de las personas que se sean transformados. Las personas que no quieren saber nada de Jesús, Dios empieza a cambiarles el corazón y a motivarlos a que pongan atención a Jesús, a que crean en Jesús. Es Dios el que hace las cosas. Y es bonito cuando Dios lleva un corazón hacia su palabra, a ponerle atención a Jesús, porque Dios lo va a bendecir. El que se acerca a Jesús va a ser bendecido, va a tener vida, porque Él es la palabra, Él es la razón de las cosas. La palabra es la razón de las cosas. Así que Dios cambió el corazón. Puede cambiar el tuyo para guiarlo hacia la verdad. Porque si tu corazón es guiado a la verdad, Dios te va a bendecir. Si tu corazón es guiado hacia Jesús, Dios te va a bendecir. Pero si Dios guía tu corazón hacia la mentira, tu corazón va a ser, tu vida va a ser maldecida, tu vida va a sufrir el mal, si tu corazón es guiado hacia la mentira. Pero ahora Jesús, yo confío, creo, declaro que Dios cambia tu corazón hacia Jesús, que Dios hace ponerle atención a Jesús, que te transforma, que te toca tu corazón, y ya que Él es, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si en tu familia no hay personas, no te preocupes, Dios cambia el corazón de ellos. Dios cambia el corazón de ellos y ellos se acercan a Jesús en deber de alejarse de Jesús. Se acercan a Jesús, se hacen esclavos de Cristo. Así que eso es una buena noticia, de que Dios cambia el corazón a su beneplácito, como Él desea. Él muestra misericordia cuando Él quiere tener misericordia. Y esas es las buenas noticias. Y nos ha mostrado misericordia porque nos ha enviado a Jesús. Y ahora en Él tenemos vida, tenemos paz. Él nos ha redimido de la muerte. Así que ese es el mensaje del día de ahora. Cambio el corazón. Dios cambia el corazón. Cambió el corazón. Yo declaro que tu corazón va a ser cambiado. Así que ese es el mensaje del día. Dios te bendiga. Te veo en el próximo video. Bye bye.